Hola, bueno, quiero contarles algo que me pasó en mi viaje a Valdivia. O sea, estaba en Valdivia, pero tenía que ir a Puerto Varas. Me había contactado con un amigo y decidí unirme al encuentro. Entonces resulta que no tenía mucho efectivo a mano, solamente tenía tarjeta de débito y solo podía comprar. O sea, me tuve que arreglar de esa manera con la tarjeta todo este tiempo, ya que el poco efectivo que tenía en dólar lo había cambiado en el aeropuerto un poco, eran como $150 más o menos para manejarme en Santiago, pero cuestión que yo estaba en Valdivia y yo pensé que podía comprar el pasaje de bus de Valdivia hasta Puerto Varas con la tarjeta, pero resulta que te sale más caro. O sea, si pagas con la tarjeta en uno de esos buses te sale un poco más caro, pero cuando vos pagas, o sea, cash a mano, en unos pequeños buses que te dejan a los pueblitos, ¿no? A varios pueblitos, te resulta más barato. Entonces, ¿qué hice? Decidí hacer dedo, entonces había arreglado todo en la mañana como para irme o sea, de Valdivia, que era la ruta, no me acuerdo cuál era la ruta, pero lo pongo en la descripción. Entonces tomé un bus que me dejara cerca de la ruta y nada, tomé el bus que me salió como 200 chilenos, algo así, la verdad que no me acuerdo. Cuestión que regateando hice que me lo diera a 100 chilenos, más o menos. Entonces, 100 chilenos o por ahí más o menos, no me acuerdo. Cuestión que yo estaba en la ruta, me dejaron ahí y nada, de ahí empecé a hacer dedo. Fue una locura porque era mi primera vez y yo no tenía así este tipo de color de cabello, lo tenía más divertido, lo tenía todo oscuro acá y acá rubio, como verán en el anterior video. Y estaba vestida de esta manera, o sea, esta remera, obvio con corpiño, y esto así con este shortcito, como verán, el shortcito y las zapatillas. Bueno, básicamente estaba vestida de esa manera. Entonces, bueno, estaba haciendo dedo así y el primero que pasa es un señor y me deja más o menos cerca de Osorno, por ahí. Y más allá, más adelante, bueno, ahí en plena ruta de Osorno me levanta un auto que dice lácteos o algo así. Es como una camioneta blanca. Y el tipo, al principio me pareció agradable, o sea, pero tenía como los ojos medio rojos y bueno, dije, no, no pasa nada, bueno, entonces ¿quién me va a levantar? Entonces dudaba, pero al final acepté y bueno, yo pensé que era un tipo copado, o sea, estará un poco borracho, no sé, dije, qué sé yo, no sé. Y me fijo y el chabón estaba fumando marihuana, ¿entendés? Y fue re loco. Eso creo que fue una de las experiencias que no sé si lo puedo decir. Porque seguramente alguien lo verá y se va a asustar. Bueno, estos son los riesgos de hacer autostop, porque a veces te puede tocar a alguien medio loco y bueno, lo que pasa es que con ese tipo cuando estábamos hablando y el tipo me quería conocer, me dijo si comía algo, y dije sí, comí un yogur, porque en Osorno cuando tenía que comprar algo, primero que no tenía mucho, tenía muy poco efectivo y no quería gastarlo, el poco efectivo que tenía, solo podía usar la tarjeta y como no encontré un restaurante o algo para usar la tarjeta, bueno, decidí comprar un yogur porque es lo más barato que encontré.
Entonces le dije que había comido un yogur y me dijo, no, entonces debes tener hambre y bueno, yo justo ahora voy a comer algo. Entonces nos fuimos a una estación de servicio y él me compró la comida y yo dije, ah, bueno, gracias. Y me seguía hablando y yo le hacía charla y todo eso. Y bueno, el tipo seguía fumando y me contaba una historia de que le habían afanado el celular, pero que ahora tiene otro, que es uno más, no es moderno, sino un celular medio choto. Y entonces, si me llegan a afanar estos huevones culeados y todo eso como dicen los chilenos, yo tengo esta, así. O sea, agarraba el volante, o sea, con una mano y con el otro sacó el revólver y decía, yo tengo esta tengo. ¿Entendés? Apuntaba la pistola y así. Bueno, no sé si con esta, con la otra mano, porque no sé. Cuestión que con una mano conducía y con la otra agarraba el revólver. Yo digo, tranquilo, bueno, guárdalo, está todo bien, sí, entiendo. Digo. Bueno, sí, pero estos no me van a volver a robar. Entonces, bueno, está bien, entendí el mensaje. Entonces me puse un poco inquieta. Y bueno, se calmó. Bueno, capaz porque estaba un poco fumado, estaba un poco exaltado el chabón, ¿viste? Pero no hacía falta que me mostrara la pistola. O sea, muy estúpido también. Bueno, seguíamos y él tenía que pasar, o sea, no quería pagar doble peaje, entonces ¿qué hacía? Se desviaba del pueblito, pero iba a volver a tomar el camino. Entonces me decía, tranquila, que si nos desviamos, pero vamos a retomar el camino. Y yo te voy a dejar más o menos por el lado del frutillar. Entonces, bueno, está bien, dije. Estaba un poco mirando el celular, ¿viste? Y encima no tenía mucho internet, o sea, tenía internet, pero más o menos, ¿viste? Y no había mucha señal en la ruta también. Y bueno, entonces se desvió, pero volvió a tomar el camino. Pero me reasusté, ¿viste? Porque pensé que andas a ver dónde me llevo. Primero me mostró la pistola y después me va a decir que se va a desviar, pero que no pasa nada. Este es el tipo de persona que te dice no va a pasar nada, pero resulta que después después resulta otra cosa. Pero bueno, en este caso no fue así, simplemente fue que el chabón está un poco exaltado, un poco drogado y bueno, entonces fue una situación un poco embarazosa. Pero bueno, después me dejó por cerca de Frutillar, más o menos, y después unos señores, una camioneta, ¿cómo era? Ah, era uno de esos que transportan madera, bueno, uno de esos se dirigía para Puerto Montt, por lo que recuerdo, sí. Entonces, yo venía así, como me ven, así, pero con esta mochila en mi espalda, ¿la pueden ver? Bueno, estaba con esa mochila y bueno, y encima que es re grande tenés que, como que más, y yo soy re chiquita, entonces tengo que agarrarme, subir, agarrar la mochila, ponerlo, pero estuvo bueno pero son re grandes y aparte era re cómodo, la tecnología de esos, no me acuerdo cómo se dice, bueno, la tecnología es de primera, es único. Y nada, o sea, nos subimos, nos pusimos a hablar y me dijo que se dirigía a Puerto Montt, qué bueno. Entonces, yo me bajo en Puerto Vara, me dijeron que es una ciudad hermosa, de cultura suiza o algo así. Dije, bueno, genial. Entonces nos hicimos compañía hablando y él me decía que siempre en el verano levantaba gente, o sea, más que todos mochileros y nada, que siempre él cuando venía de su casa, o sea, cuando dejaba la camioneta grande, esa, también se venía a dedo y los camioneros ya lo conocían, entonces como que volvía porque los camioneros lo levantaban, entonces tranqui, o sea, pero súper seguro, ¿entendés? Y pues yo había escuchado que era seguro, y era el sur de Chile, entonces me dijo que Puerto Montt no es tan seguro,
porque es medio peligroso y todo eso. Pero después en los alrededores sí es bastante seguro, no pasa nada. Bueno, nada, y fue una experiencia increíble. Después de eso, como tenía, o sea, me dejó en Puerto Varas el camión, y de ahí me dijo que cerca de ahí está la parada y que en esa parada me tome el micro, la combi, que me va a dejar en la ciudad, en el centro. Y bueno, dale. Entonces me bajé, tuve que caminar por las escaleras, que la escalera era para cruzar para el otro lado, y de ahí ya podía tomar el micro y que me dejaba para Puerto Varas. Y nada, eso fue todo. Tanto así que hice para ir para Puerto Varas, también hice lo mismo para regresar a Valdivia de nuevo, porque mi maleta lo había dejado en Valdivia. Entonces, eso es lo que hice. Volví a hacer autostop, pero esta vez fue más fácil, no sé por qué. Creo que habré hecho como 2 cambios, más o menos, 2 personas en todo ese trayecto. Pero en la primera vez creo que en total fueron como 4 autos que me levantaron, más o menos, y me dejaron así en la misma ruta, pero en diferentes recorridos, porque algunos se metían en un pueblito o algo así, ¿viste? Pero fue más fácil, es bastante fácil viajar. Obviamente tuve precauciones, traté de ser seria y no... cuando sos mujer tenés que también saber cómo llevar la conversación, y si se ponen un poco pesados en el sentido de quieren algo contigo, entonces, ¿qué haces? O sea, sos un poco más seria y discreta, ¿no? O sea, te empezás a cerrar más y nada, eso. Cuando ya empezaba a sentirme un poco incómoda, yo totalmente me cerraba y hablaba. Y trataba de ser lo bastante seria y cortante, ¿no? Pero después, nada, tranqui. Así que no, y lo mejor es tampoco andar mostrando todo. O sea, estar cómoda, pero tampoco mostrando. Porque no da, ¿entendés? Porque así te evitas momentos incómodos. Yo por suerte dije, no, yo no. O sea, hacía calor, podría haberme sacado esto y estar así, pero como que también, ¿viste? Hay que cuidar. Aunque no hay mucho, pero, ¿viste? Hay que cuidarnos, qué sé yo. No, a eso me refiero. Y nada, hay que tener precauciones donde viajás, y quería hacer lo mismo cuando me fui a Bolivia, pero no lo hice porque el calor era tremendo. Y aparte el clima en en el sur de Chile es súper, súper bueno. O sea, si vos venís de Europa, que ahí por lo general el clima es bastante frío y no hace mucho calor, bueno, te viene perfecto porque en el sur ya el clima es fresco, ¿no? Entonces no sentís tanto calor. Pero si estás todo el tiempo en el sol, bueno, sí, te insolás un poco. Y nada, eso. Divertirse y conocer gente. Chao.